Quisiéramos en esta oportunidad, en este Sábado Santo, en el que tenemos presente este segundo paso de la Pascua del Señor, que es considerar y meditar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hemos contemplado su pasión, ahora estamos contemplando su sepultura, su muerte. Algunos le han llamado a lo largo de la historia de la liturgia de la Iglesia el día del gran silencio. Cristo guarda silencio en el reposo de su santo sepulcro. Todo esto también ilumina sobre todo esos momentos y esas horas en donde parece que Dios no actúa, no habla. Es la hora del gran silencio de Dios, dicen algunos autores espirituales. Todo tiene un significado, pues, en la vida de Cristo, incluso su muerte. En esta oportunidad, en este sábado también, la piedad popular nos invita a considerar los dolores de la Santísima Virgen María. Por eso, quisiéramos tratar de reflexionar sobre el papel de la Santísima Virgen María también en estos actos que estamos contemplando en estos momentos de la Pascua del Señor, el papel de la Santísima Virgen María, la figura de nuestra Santísima Madre, de esta santa mujer a quien Jesucristo tuvo como apoyo de sí mismo y que, como nos dice San Juan en el capítulo número 19 de su Evangelio, estaba de pie frente a la cruz. De ahí nació incluso aquel famoso himno, Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, es decir, estaba la madre al pie de la cruz, junto a la cruz. Ahí está la Santísima Virgen María. Pues bien, vamos a hablar entonces un poco, a meditar un poco sobre ese amor amantísimo de Nuestra Señora y de cómo ella aparece de algún modo colaborando, acompañando a su Hijo en esta acción redentora. Conviene decir que en esta tierra el amor y el dolor van muy juntos. Vivimos en una historia y en un mundo que caminan hacia la perfección. Y en este sentido, como no es un mundo totalmente perfecto, está en camino de perfección, el amor en ocasiones va unido al dolor, al sufrimiento. Es decir, el que ama muchas veces va a experimentar cierto dolor, cierto sufrimiento. La prueba máxima está en Jesucristo, que hemos contemplado su pasión redentora en cuanto que Él nos ha amado. San Juan de la Cruz nos decía: quien no sabe de penas, no sabe de amores. El amor verdadero en este mundo, en esta historia, implica en ocasiones cierto sufrimiento. Se nos ha vendido una especie de, sobre todo en estos tiempos, de amor un poco caricaturesco, en donde pareciera que el amor es excepción de dolor o de sufrimiento. Tampoco es que vamos a decir que el amor es sinónimo de dolor y de sufrimiento, o que se identifica con el dolor y con el sufrimiento. Tenemos que dejar claro que no es una cosa ni la otra, pero sí tenemos que decir que el amor no está exento del sufrimiento, aunque no es sinónimo de sufrimiento, sobre todo en esta historia imperfecta. De ahí la expresión de San Juan de la Cruz, pues, quien no sabe de penas, no sabe de amores. Y es por esto que Cristo en el Sermón de la Montaña nos dio como tercera bienaventuranza aquella que reza así: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, según nos atestigua el texto de Mateo capítulo 5, versículo 5. Y es que en este mundo el dolor, si no eleva y sublima, abate y aplasta. Por eso no todo dolor y llanto es bienaventurado. Hay un dolor que es bienaventurado porque nos eleva, nos hace mejores personas, nos hace más humanos, nos sublima, es decir, nos eleva a un nivel de conciencia sobre lo que es verdaderamente importante. Muchas veces ciertos dolores y sufrimientos se convierten en una escuela pedagógica de valorar o de tomar conciencia sobre lo realmente esencial de la vida. Ahora bien,
Este dolor, podríamos decir, este llanto, podríamos decir, es bienaventurado. Nos hace, de alguna manera, mejores personas, nos hace más humanos. Pero hay otro dolor que nos puede abatir, aplastar. Ese dolor, pues, no es de bienaventurados, no causa ninguna dicha, sino que nos hunde en la frustración, en la queja, en la desesperación. Ese dolor no es el que ahora queremos contemplar en María, porque no es ese el dolor virtuoso que ella tuvo. Las lágrimas, por ejemplo, que Jesús proclama bienaventuradas son las que de alguna manera podríamos decir se refieren al reino de Dios y se contraponen al reino del mundo. Por eso es que en San Juan 16:20 les dijo a sus discípulos y en ellos a nosotros: ustedes llorarán y gemirán y el mundo se alegrará. Jesús profetiza de que sus discípulos van a realmente llorar y a gemir. Es parte del seguimiento, del discipulado que ellos van a tener que dar. Pero, ¿cuáles son las lágrimas bienaventuradas? Podríamos preguntarnos. Santa Catalina de Siena se atreve en su famosa obra El Diálogo, cuya lectura recomiendo porque es una obra espiritual muy profunda, aunque claro, hay que tener en cuenta que se escribió ya hace varios siglos atrás, pero tiene un contenido muy, muy profundo. Santa Catalina de Siena, pues, en esta obra llamada El Diálogo, tiene un precioso capítulo sobre las diferentes clases de lágrimas, sobre su valor, sobre su fruto. Esta santa doctora de la Iglesia distingue hasta 5 clases de lágrimas. Ella, por ejemplo, dice que existen en primer lugar las llamadas lágrimas malas, que en el fondo engendran muerte. Son las que proceden del pecado y llevan al pecado. Lágrimas causadas por el pecado que a veces cometemos y que nos dejan más heridos de lo que ya estábamos y que por misma consecuencia nos hunden todavía más en el pecado porque caemos en el famoso victimismo. Son las lágrimas del odio, por ejemplo, las lágrimas de la envidia, las lágrimas de la desesperación, las lágrimas que proceden de un corazón desordenado y apartado de Dios. Estas lágrimas son, según la santa, lágrimas malas. Pero también existen las lágrimas de temor por los propios pecados, que son las de los que se levantan del pecado por temor al castigo. El temor les hace llorar, temer sobre el castigo que se les puede infligir, les hace llorar. Su motivación todavía no es perfecta, pues no hay necesariamente un arrepentimiento, pues se llora no por el dolor que se le causa a Dios o el dolor por ser injusto con aquel que nos ama, o ser injusto o quizá portarnos no del modo adecuado con aquellas personas que son tan buenas con nosotros. Pero hay ya por lo menos un primer paso. Son las lágrimas, decía Santa Catalina de Siena, del temor por los propios pecados, por lo que puede acarrear el propio pecado. Sigamos en este recorrido que nos hace la santa y encontramos en un tercer lugar las lágrimas de los que, lejos del pecado, empiezan a querer servir a Dios. Ya aquí comienza a brotar algo muy positivo, el deseo, el anhelo de querer servir a Dios. Aquí conviene como tener presente lo que dijo otra santa mujer. Mire, aquí estamos tratando de meditar sobre el dolor de nuestra Santísima Madre y cómo ella fue también, de algún modo, protagonista en la hora de la pasión de su Hijo. Cómo queda el papel de la Virgen María y concretamente de la mujer, en cierto modo, en medio de estas horas tan difíciles que pasó Jesucristo. Bueno, pues meditando encontramos ya una primera mujer que es Santa Catalina de Siena, pero teniendo presente este tercer tipo de lágrimas de la que ella llama de los que lejos del pecado empiezan a querer, a desear servir a Dios, podríamos recordar lo que dijo otra santa doctora de la Iglesia también, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía que para llegar a ser santos, lo primero es desear ser santos. Si no deseamos ser santos, es prácticamente imposible llegar a serlo. Si bien es cierto, el deseo de la santidad no es la santidad, pero
es lo que abre la puerta a la gracia de Dios para que ésta pueda irse obrando poco a poco en nosotros. Pues bien, a esto se refería ya también en su debido momento, con otras palabras, hablando de las lágrimas que son malas o que son buenas. Santa Catalina de Siena habla de las lágrimas de los que lejos del pecado empiezan a querer a servir a Dios, pero todavía están privados de los consuelos visibles. Lloran por verse con tanta incapacidad y tribulaciones, lloran porque siempre se sienten con esa debilidad de volver a incidir en el propio pecado, en la propia debilidad de la propia naturaleza que está manchada, inclinada por el pecado original. Pero ya hay aquí un deseo, y esto ya es mucho mejor que dolerse de los propios pecados por miedo al castigo. En un cuarto momento, Santa Catalina de Siena, en su obra, como hemos dicho, llamada Diálogos, habla de las lágrimas de los que aman con perfección a Dios y al prójimo. En este caso ya estamos en un nivel un poco ya más alto todavía y más perfecto. Estos se duelen de las ofensas que se le hacen a Dios y compadeciéndose del daño del prójimo en completo olvido de sí mismos. De esto ya encontramos en la Santísima Virgen María algo, lágrimas de los que aman con perfección a Dios y al prójimo. La Santísima Virgen María no solamente se dolía al ver a su Hijo sufriendo y padeciendo de modo injusto por causa de nuestros pecados, sino que también la Santísima Virgen María sufrió por nuestros propios pecados, De modo que la Santísima Virgen María, pues sí, experimentó ese dolor, ese sufrimiento, porque nos ama y porque también ama a su Hijo. En un quinto momento, Santa Catalina de Siena habla de las llamadas lágrimas de dulzura. Esto es muy propio de Santa Catalina de Siena, lágrimas de dulzura. ¿Y a qué se refiere Santa Catalina cuando habla de las lágrimas de dulzura? Son aquellas lágrimas derramadas con gran suavidad por la unión íntima del alma con Dios. Son lágrimas de puro amor que derraman los santos en las más altas cumbres de la perfección cristiana. Son lágrimas de dulzura, es decir, lágrimas de una profunda alegría. Creo que todos hemos experimentado un poquito de eso, en cierto modo, cuando nosotros lloramos de alegría por el amor que sentimos por una persona, cuando hemos experimentado la alegría, el gozo interior de saber que amamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a un amigo, a una amiga, y nos admiramos de esa, podríamos decir, bondad, de ese amor tan perfecto, tan puro, que sin duda alguna nos conmueve, pero nos conmueve no de dolor, nos conmueve de alegría. Es la conmoción del amor, las lágrimas del amor, que nos hacen sentir con un gozo pues prácticamente inexplicable hasta cierto punto. Estas son las llamadas lágrimas de dulzura. Pues bien, esto, podríamos decir, es llevado a un nivel de perfección muy alto, cuando el alma del fiel, cuando el alma del cristiano o de la cristiana logra alegrarse por el amor, por la vinculación de amor que tiene con Dios. Si eso hemos dicho ocurre muchas veces, ese amor tan puro y más o menos perfecto que tenemos con seres humanos, padre, madre, hermanos, familiares, amigos, pues, seres queridos en este mundo. Imaginemos cuánta dulzura no podemos encontrar en esas lágrimas que se derraman de alegría, de gozo, de amor, por esa vinculación que se logra notar, se tiene con el mismo amor de Dios, con Dios mismo. Bueno, entonces la pregunta que podríamos hacernos hoy ante esta luz que nos lanza Santa Catalina de Siena es: ¿lloró la Santísima Virgen María? La Virgen María sufrió muchas penas y dolores. Simeón le anuncia que una espada traspasaría su corazón. Recordemos aquel texto de Lucas 2:35, es la profecía de Simeón. Los 4 evangelistas nos narran de hecho acontecimientos que no podían menos causar más que un profundo dolor a la Virgen. Por eso en el libro del Apocalipsis, un texto que se le aplica a la Santísima Virgen como también a la Iglesia Universal, pero en este caso aplicándoselo a la Virgen, describe a una mujer vestida de sol con la luna
en sus pies y coronada con una corona de 2 estrellas, nos dice Apocalipsis 12:1 al 2. Y nos dice que gritaba con dolores de parto. Es decir, aquí manifiesta esto cierto sufrimiento que va a padecer la Virgen, no en el sentido de que sus dolores son causados por sus propios pecados, sino son causados por esta vinculación amorosa que ella tiene. Estos dolores son los que le produjo, por ejemplo, el parto sobrenatural de la iglesia, no de Cristo, pero sí de la iglesia, de los miembros del cuerpo místico de Cristo, porque María sufre al vernos a nosotros muchas veces alejados de su Hijo y al ver cómo le infligimos estos dolores a Él también. El parto donde María nos recibe a todos como hijos ocurrió al pie de la cruz de su amado Hijo, podríamos decir, según Juan 19. Y María seguirá sufriendo los dolores de parto hasta que su Hijo no haya nacido en todos los corazones de los hombres. Por eso, si mal no recuerdo, en el año 1360 o 1330, ahora se me olvida la fecha, pero es que tuvo una aparición Santa Brígida de Suecia, y en donde la Virgen Santísima le dice a ella esto: muchos no consideran en los dolores que yo padezco por amor a mi Hijo y por amor también a mis hijos de este mundo. Y es verdad, muchas veces no consideramos eso, pero la Virgen también sufrió. Sabemos que Cristo lloró al predecir la ruina de Jerusalén, según nos dice Lucas 19:41, y que también derramó lágrimas ante el dolor de Marta y María por la muerte de Lázaro. Es el famoso versículo breve que dice: y Jesús lloró, San Juan 11:35. Bueno, pues de la Santísima Virgen María los evangelios no nos lo dice así de forma tan explícita, tan clara, pero al narrarnos situaciones dolorosas en las que ella participó plenamente en su misión de asociada a la obra redentora, podríamos decir, es fácil considerar y tener presente de que sí, ella sufrió eso. Ella realmente sufrió, padeció. De alguna manera estuvo crucificada espiritualmente junto con Cristo y podríamos decir también sufrió el nacimiento de la iglesia que Cristo también forjó con su muerte, con su pasión. Llorar no es imperfección cuando el motivo del llanto es santo, y eso es lo que hizo María. María no tiene un llanto por causa de un pecado. No, porque hay diversos tipos de llanto, lo hemos dicho a partir de la iluminación que nos da la Santa Doctora Santa Catalina de Siena. Llorar no es una imperfección cuando el motivo del llanto es santo, decimos. Llorar no es un efecto tampoco de debilidad, sino de fina sensibilidad, podríamos decir. María lloró porque sufría lo que su Hijo sufría, porque estaba íntimamente unida. Y hay ahí un sufrimiento, pero también hay un gozo, en el sentido de que María también se alegra que su Hijo tenga un amor tan puro, tan santo, para toda la humanidad que necesitaba de ese sacrificio redentor. Entonces mira como una madre, cuando ve que su hijo o sus hijos se ayudan mutuamente, llora de alegría de ver cómo sus hijos se aman, se apoyan, se ayudan. Llora de alegría, es un llanto santo, pues no es un llanto imperfecto, no es un llanto que manifiesta debilidad, es todo lo contrario, porque el llorar no es de entrada signo de debilidad. Muchas veces, como hemos dicho, es signo de gran sabiduría afectiva, de gran sabiduría y de gran sensibilidad, podríamos decir, interior. Llorar a impulsos del amor divino es, de hecho, un don de Dios, don que solo a grandes almas se les concede. San Francisco de Asís, por ejemplo, se nos dice que lloraba tanto por sus pecados que cuando uno visita la Basílica de Santa María de los Ángeles, por ejemplo, en donde se encuentra la Porciúnculo y otros lugares cruciales para la vida del santo, encontramos una cueva que se llama así, la Capilla de las Lágrimas. Son lágrimas santas, son lágrimas que brotan del amor infinito que tenía este santo. Pero así podríamos decir, en la Santísima Virgen se da esto. La Virgen entonces tiene una íntima unión con su Hijo. Es protagonista en este sentido y en otros más, pero ahorita estamos considerando en este momento estamos considerando De modo pues que la Santísima Virgen María la encontramos con este esplendor, con esta gracia, sufriendo en el Sábado Santo la ausencia de su Hijo, pero sufriendo con ese amor tan profundo y con esa esperanza que le hace de alguna manera pues tener ese protagonismo. Que nuestra Santísima Madre
que también tuvo un protagonismo en esta hora del dolor y del sufrimiento de su Hijo, nos ayude también a nosotros a saber amarle como ella le amó, a saber valorarle como ella le valoró, y que al mismo tiempo ella nos cuide y nos ayude a apreciar el don de la redención que su Hijo nos granjeó. Que así sea.